¿Están viendo ahí? Sí. Listo, ahora sí. Bueno, comenzamos con cerebelo entonces, ¿sí? Como habíamos visto por ahí en una de las primeras clases de anatomía, ¿sí? El cerebelo es una estructura que está ubicada en la fosa craneal o fosa cerebral posterior, ¿sí? Dentro del cráneo, que está separado del cerebro por una tienda de la dura madre, que es la tienda del cerebelo justamente. Su nombre ya proviene, digamos, de una estructura que parecía menor, ¿no? Por eso se lo denomina pequeño cerebro, pero fíjense que a pesar de tener el 10% del volumen total que tiene el cerebro, tiene más del 50% de todas las neuronas que tiene el cerebro. Y obviamente la función principal, cuando uno le preguntan cuál es la función principal que cumple el cerebelo, sin lugar a dudas es la coordinación motora, ¿sí? Es reemplazado esto de coordinación motora por una palabra técnica que es la taxia, ¿eh? La palabra taxia significa coordinación motora y es la función esencial, primordial que tiene el cerebelo. Para cumplir con esta función, el cerebelo, para poder coordinar todos los movimientos, inclusive prever los movimientos, digamos, e ir corrigiéndolos antes de que se ejecuten dentro del plan motor, necesita muchísima información somatosensorial, muchísima información sensitiva, ¿sí? Esto es un dato muy importante por el cual el cerebelo recibe muchísimas aferencias y por supuesto después a través de sus eferencias va a regular el plan motor y la coordinación motora. Ahí lo tienen ubicado, ¿sí? En una resonancia magnética, en un corte medio sagital, donde se puede observar el cuerpo calloso, ¿sí? Hacia abajo, digamos, debajo del lóbulo occipital del cerebro, el cerebelo, ¿sí? Y como ustedes ven, está separado del cerebro por esa tienda del cerebelo. Hacia adelante tiene esta estructura romboidal o semirromboidal, que es el cuarto ventrículo, y hacia adelante, por supuesto, el tronco encefálico, ¿sí? El tronco encefálico que estaba dividido en mesencéfalo, protuberancia y bulbo, con los cuales obviamente el cerebelo tiene estrecha relación, se comunica con ellos, ¿sí? Entonces, las funciones del cerebelo son, primero, evaluar cualquier disparidad, cualquier inexactitud que exista entre la intención de hacer una acción y la acción misma, ¿sí? Es decir, va ajustando todas las operaciones motoras cerebrales y en el tronco del encéfalo durante el desarrollo del movimiento. La lesión del cerebelo produce obviamente el síndrome cerebeloso, ¿sí? Y se caracteriza obviamente por la ataxia, es decir, por la incoordinación motora, ¿sí? Por la alteración de la precisión espacial. Ya vamos a ver que los pacientes con síndrome cerebeloso no pueden realizar maniobras, digamos, de tomar un elemento dentro del espacio, dentro del escritorio, inclusive cuando hace la prueba índice-nariz, no tiene precisión espacial, ¿sí? En esa prueba. Hay también una alteración en la coordinación temporal del movimiento. Hay alteración del equilibrio, ya vamos a verlo al final, por lo cual tienen que aumentar la base de sustentación abriendo las piernas para mantener el equilibrio. Van a tener hipotonía, es decir, que la lesión del cerebelo tiene impacto sobre el tono muscular, disminuyéndolo, ¿sí? Y se sabe hace mucho tiempo que también la lesión del cerebelo puede producir alteraciones en el aprendizaje motor y en las funciones cognitivas. En el cerebelo, cuando uno lo observa histológicamente, anatómicamente, ¿sí? Microscópicamente, la sustancia gris está distribuida periféricamente, es decir, se parece a la corteza cerebral. En este caso vamos a hablar de corteza del cerebelo, esa sustancia gris que ustedes están observando, y luego la sustancia blanca, por la cual transcurren todos los axones mielinizados. En el espesor de la sustancia blanca vamos a encontrar conjuntos de cuerpos neuronales. Por lo tanto, en el espesor de la sustancia blanca también tenemos núcleos cerebelosos. Es decir, que nosotros podríamos decir que la sustancia gris forma la corteza del cerebelo y núcleos internos, ¿sí? Los núcleos profundos del cerebelo se denominan de interno a externo, ¿sí? O de medial a lateral, en núcleo fastigio, ahí los ven los dos, están pintados de rojo en este caso, ¿sí? Hay un núcleo fastigio izquierdo y uno derecho. Luego está el núcleo interpósito o interpuesto, que en realidad está formado por dos núcleos, llamados globoso y emboliforme. Y finalmente, bien lateral, bien externo, esto que ustedes tienen pintado con azul, es el núcleo dentado. Es decir, que nosotros podemos decir que los núcleos cerebelosos son fastigio, interpósito y dentado, recordando que el interpósito está dividido en globoso y emboliforme.
Y por supuesto son pares, hay un núcleo fastigio izquierdo y derecho, hay un núcleo interpósito izquierdo y derecho, y hay un núcleo dentado izquierdo y derecho. Acá se ve en una pieza macroscópica la corteza gris cerebelosa y en el interior los núcleos cerebelosos inmersos en la sustancia blanca. Y como les dije antes, el cerebelo está unido, o sea, se comunica con el tronco encefálico a través de 3 estructuras llamadas pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos se denominan pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. El pedúnculo cerebeloso superior va a unir al mesencéfalo con el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso medio va a unir al cerebelo con la protuberancia, ¿sí? Y el pedúnculo cerebeloso inferior va a unir al cerebelo con el bulbo raquídeo. Es decir, que los 3 pedúnculos cerebelosos unen al cerebelo con las 3 partes de arriba hacia abajo del rostro de la caudal del tronco encefálico, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso superior con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el inferior con el bulbo raquídeo, ¿sí? Acá los tienen nuevamente descriptos, pero en una vista posterior, en una vista posterior. Pedúnculo cerebeloso superior, medio, inferior, ¿sí? Es decir, que el cerebelo, cada vez que tenga que dialogar enviando proyecciones, axones al cerebro, sí o sí va a tener que pasar por el tronco encefálico, ¿sí? Porque va a tener que transcurrir por alguno de estos 3 pedúnculos cerebelosos, pasando primero por el tronco encefálico hasta llegar a la corteza del cerebro. Si uno ahora quiere hacer una división, ¿sí?, anatómica del cerebelo, ¿sí?, podríamos decir primero que el cerebelo tiene 2 cisuras. Perdón, en la clase no ven el power, dicen. ¿Cómo? En el chat dicen que en la clase en el aula presencial no ven el cuadro. No ven el power, dice. A ver, un segundito, disculpe. Hola. ¿Ahí en la clase están viendo el PowerPoint? Hola. ¿Están escuchando en la clase, en el aula? Sí, Claudia, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pero ¿están viendo el video también? ¿Están viendo, perdón, la presentación? Sí, ahora sí. Ahí nos muteamos. Bien. Les estaba diciendo que el cerebelo, desde el punto de vista anatómico, ¿sí?, uno lo puede dividir con una cisura, llamada cisura primaria, que nos va a dejar dividido, ¿sí?, al cuerpo del cerebelo en un lóbulo anterior, que ahora lo van a ver porque acá lo tenemos desplegado, pero en realidad se llama lóbulo anterior justamente porque se encuentra bien anterior, y todo lo que está debajo del mismo en este dibujo, pero que sería detrás, en un lóbulo posterior. Es decir, que la fisura o cisura primaria divide el cerebelo en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos que recordar, ¿sí?, que existe un lóbulo, ¿sí?, que acá lo tenemos desplegado, lo estamos viendo bien, que se llama lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tener un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Insisto, esto está desplegado, ¿sí? Cuando veamos ahora cómo está el cerebelo, vamos a ver obviamente que algunas estructuras están escondidas, ¿sí? Acá lo que estamos viendo, ¿sí?, es la irrigación, ¿sí?, la irrigación del cerebelo. Básicamente nosotros tenemos 3 arterias cerebelosas, ¿sí? La arteria cerebelosa antero-inferior, ¿sí?,
el acrónimo es AICA, ¿sí? Arteria cerebelosa anteroinferior, que en general básicamente irriga todos los pedúnculos cerebelosos, el flóculo, ¿sí? Y núcleos profundos cerebelosos. La arteria cerebelosa posteroinferior, la que se denomina PICA, arteria cerebelosa posteroinferior, que básicamente se encarga de la irrigación de los 2/3 del lóbulo posterior, de regiones del vermis, ¿sí? Y el nódulo. Y la arteria cerebelosa superior, que se va a encargar de la irrigación del lóbulo anterior y del tercio superior y lóbulo posterior del vermis. Ahora lo van a ver bien todo esto descrito, ¿sí? Por supuesto, las 3 arterias cerebelosas, ¿sí? Son ramos, ¿sí? Del sistema de irrigación posterior, ¿sí? Que tenemos en el encéfalo, es decir, son ramos del sistema vértebro-basilar, no provienen de las carótidas, sino del sistema vértebro-basilar, ¿sí? Y acá viene, para nosotros, estructuralmente lo más importante, es decir, nadie les va a preguntar a ustedes que recuerden cada una de las folias u hojas que tiene el cerebelo, porque es una gran cantidad de nombres y no tiene sentido clínico, ¿sí? Entonces, para nosotros sí lo que importa es la división funcional que tiene el cerebelo, es decir, la división clínica, a la cual nosotros le podemos de alguna manera encomendar alguna función y por lo tanto cuando se lesiona algún signo o síntoma que aparezca en el paciente, ¿sí? En ese sentido, nosotros podemos decir que el cerebelo va a estar primero dividido en una porción central que como tiene una forma aguzanada, se lo llama vermis, ¿eh? Es decir, que la porción central del cerebelo es el vermis, ¿sí? Todo eso es la corteza central del cerebelo llamada vermis. A ambos lados del vermis me queda una corteza cerebelosa, la cual se denomina paravermis, es decir, son 2 cortezas cerebelosas que están a ambos lados del vermis, por lo tanto la denominamos paravermis, ¿sí? Que acá lo tienen sombreado más oscuro, ¿sí? Entonces tenemos vermis y paravermis. Y todo lo que resta lateral, para un lado y para el otro, ¿sí? Sería la porción lateral del hemisferio cerebeloso. Es decir, que tenemos vermis, paravermis y porción lateral del hemisferio cerebeloso, para un lado, vermis, paravermis y porción lateral del hemisferio cerebeloso para el otro, ¿sí? Y a esto, sí o sí, obviamente hay que agregarle el lóbulo flóculo nodular, que es esta estructura que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? Lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Entonces nos quedan divididos funcionalmente la corteza del cerebelo en vermis, paravermis, porción lateral cerebelosa y flóculo nodular. Al mismo tiempo, nosotros dijimos que existen 3 pares de núcleos en el cerebelo, ¿sí? Esos 3 pares de núcleos son los núcleos fastigios, izquierdo y derecho, el núcleo interpósito, que hay izquierdo y derecho. Recuerden que el interpósito estaba formado por el globoso y el imboliforme, y más lateralmente el núcleo dentado, ¿sí? El núcleo dentado. Entonces, mirando este dibujo, ¿sí? Y dibujándolo, recordando este gráfico, este dibujo, uno ya sabe aproximadamente cuáles son las estructuras con las cuales se relaciona la corteza del cerebelo con su núcleo profundo. ¿Qué quiero decir con esto? La corteza del vermis, ¿sí? La corteza, o sea, la sustancia gris que forma la corteza del vermis, va a proyectar hacia su núcleo interior, que es el núcleo fastigio, siempre inhibiéndolo. Es decir, cuando la corteza del vermis esté activa, va a inhibir a su núcleo interior, que es el núcleo fastigio. Cuando la sustancia gris que forma la corteza del paravermis esté activa, esta corteza del paravermis va a inhibir a su núcleo interior, que es el núcleo interpósito. Y cuando la corteza de la porción lateral cerebelosa esté activa, esta va a inhibir a su núcleo interior, que es el núcleo dentado. Es decir que el vermis se conecta con el núcleo fastigio, el paravermis con el interpósito y la porción lateral cerebelosa con el núcleo dentado. Acá el que nos ha quedado afuera es el lóbulo flóculo nodular, el que está abajo. ¿Por qué? Porque ya no tiene núcleos interiores cerebelosos con los cuales conectarse. Como no tiene núcleos interiores cerebelosos con los cuales conectarse, por lo general decimos que el lóbulo flóculo nodular del cerebelo se conecta con los núcleos vestibulares que están en el tronco encefálico, ¿sí? Esos núcleos vestibulares que están en protuberancia y bulbo raquídeo, ¿sí? Es decir, a falta de núcleos cerebelosos interiores, el lóbulo flóculo nodular, sus axones se van a dirigir a los núcleos vestibulares del tronco encefálico.
voy a detener hasta acá para preguntarles a ustedes. ¿Se está entendiendo esto? Ahí me desmuteé para contestarte. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Querés bajarle el micrófono? Así Claudio también te escucha. Ahí está prendido. Ahí te quieren hacer una pregunta, le di el micrófono. Dale, dale, buenísimo. Era lejos. No se escucha nada, está muy lejos, no se escucha nada. Ahí. A vos sí, será ella, ¿no? Ah, pará, yo me muteo. Hola, hola, no escucho, ¿eh? Si alguien está haciendo una pregunta, no se escucha. Ay, que en teoría sí. No, en teoría está separado. Está separado. Bueno, ¿querés que le haga yo la pregunta? Ah, listo, listo, ok. Ya contestaron la pregunta. Ok. Me muteo. Bien. Lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Es la corteza cerebelosa, ¿sí? La corteza cerebelosa tiene 3 capas corticales, ¿sí? Esa sustancia gris que forma la corteza tiene 3 capas. Esas capas se denominan la más externa, o sea, la más superficial, capa molecular, que están viendo acá, ¿sí? Luego una capa intermedia llamada capa de células de Purkinje y una capa interna, cortical, llamada capa granular, ¿sí? O de células granulosas. Entonces tenemos molecular, células de Purkinje y granulosa. Acá están viendo un corte donde se ven de nuevo la más superficial, la capa molecular, luego la capa de células de Purkinje y la capa, como les dije antes, digamos, la más interna que tiene células granulosas. Ahora les voy a mostrar que en esas 3 capas de la sustancia gris del cerebelo vamos a encontrar 5 tipos de neuronas diferentes, ¿sí? 5 tipos diferentes. Por ejemplo, ¿sí? Encontramos que en la capa que se llama de células de Purkinje es la más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa capa de células de Purkinje lo que vamos a encontrar es el soma o cuerpo de las células de Purkinje. Esa célula de Purkinje que ustedes están viendo acá dibujada en azul, ¿sí? El cuerpo lo tiene en la capa de células de Purkinje, pero fíjense que todas las dendritas, ¿sí? Sobresalen en las capas más superficiales, es decir, en la capa molecular, ¿sí? Como si fueran pelos parados, ¿sí? De esa cabeza o ese soma que se encuentra en la capa molecular. Mientras que el axón de la célula de Purkinje se mete en la profundidad, atravesando la capa granulosa y luego obviamente toda la sustancia blanca, ¿sí? Que la capa de células de Purkinje lo que contiene son los cuerpos o somas de las células de Purkinje, ¿sí? Luego lo que vamos a ver es que, se los muestro acá primero si quieren, que en la capa molecular, o sea en la más superficial, vamos a encontrar los cuerpos de 2 tipos de neuronas diferentes. De unas neuronas llamadas estrelladas y otras llamadas neuronas en cesto o neuronas basket, ¿sí? Ahí van a estar los cuerpos de estas neuronas. Como les dije antes, en la capa de células de Purkinje van a estar las células de Purkinje, y en la capa más profunda de la corteza, o en la capa interna de la corteza, que se llama capa granular, vamos a encontrar los cuerpos de 2 neuronas, las células de Golgi y las células granulares, que son las que le dan el nombre a esa capa, ¿sí? Y acá viene algo que es importante recordar para el día del examen, ¿no? Digamos, importante. Si bien la corteza del cerebelo tiene solo 3 capas, llamadas molecular, Purkinje y granular, dijimos que teníamos 5 tipos de neuronas diferentes. Fíjense en que de esas 5 tipos de neuronas, ¿sí? 4 de ellas son inhibitorias, liberan GABA. Fíjense que las células estrelladas, las células en cesto, que están en la capa molecular, son inhibitorias. Las células de Purkinje, que están en la capa de Purkinje, son inhibitorias. Y las neuronas de Golgi, que están en la capa granular, son inhibitorias. Las únicas neuronas excitatorias que liberan glutamato, ¿sí? Del cerebelo son las células granulares, cuyos cuerpos, obviamente, están en la capa granular, ¿no? Le dan el nombre. Entonces, si vuelvo al dibujo, ¿sí? Dijimos que, fíjense que las células, ¿sí? Las células granulares, que son estas pequeñas que ustedes están viendo acá, son las únicas neuronas excitatorias.
¿Qué es lo que hacen esas células granulares? Bueno, esas células granulares, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Emiten prolongaciones, ¿sí? Que cuando suben se hacen superficiales, se dividen formando una especie de letra T, decimos nosotros, ¿sí? Una letra T. Ahora les voy a mostrar un dibujo un poquito mejor. Acá estamos. Fíjense lo siguiente. Acá, chiquitito, ¿sí? En rojo, ustedes tienen la célula granular. Esa célula granular emite una prolongación, un axón, que sube a la superficie, hasta la capa molecular, y ahí se divide en dos, ¿sí? Forma una letra T. ¿Y qué está haciendo esos axones a los cuales se ha dividido? O sea, esa letra T que se ha bifurcado a la célula granular. Bueno, justamente lo que hace es conectarse con centenares de miles de dendritas de la célula de Purkinje. La célula de Purkinje, si ustedes se acuerdan, el cuerpo estaba en la capa media de la célula de Purkinje, pero sus dendritas formaban esos pelos parados, ¿sí? Que estaban en la capa molecular, ¿sí? Entonces, la célula granular, que está en la capa más profunda, el axón lo emite, va a la superficie, se divide en T, y esa expansión de ese axón va a ser sinapsis, contacto sináptico con centenares de miles de dendritas de diferentes células de Purkinje, ¿sí? Como ustedes ven acá, esa prolongación, esa bifurcación que tuvo la célula granular, formando esa letra T, corre paralela a lo largo de la corteza, ¿sí? Una con otra. Por eso a esas divisiones de la célula granulosa se las denomina fibras paralelas, que es lo que ustedes están viendo aquí arriba. Ahora bien, lo que sabemos entonces es que la célula granular, que es la única neurona excitatoria, lo que hace es excitar a las dendritas de la célula de Purkinje, ¿sí? Pero ¿cuáles son las aferencias que recibe este cerebelo? Es decir, ¿cómo hace, digamos, la célula granular, ¿no? Para excitar a esas dendritas de la célula de Purkinje. Bueno, ahora lo que vamos a ver justamente es ese juego de aferencias y eferencias, ¿sí? Antes de esto, es importante entender, ¿sí? Que el cerebelo lo que hace justamente es predecir las consecuencias que tienen los movimientos, ¿sí? Y al mismo tiempo, aparte de predecir las consecuencias que pueden traer los movimientos, modula los movimientos mientras están en curso esos movimientos. Es decir, que en todo momento que yo me estoy moviendo, esa información de ese movimiento llega al cerebelo y el cerebelo va corrigiendo, obviamente para nosotros en forma imperceptible, ¿sí? En milisegundos, ese movimiento para que salga tal cual estaba predicho o armado, ¿sí? Esta predicción de las consecuencias del movimiento se aplican de alguna manera no solo a uno mismo, sino también a otros. Por ejemplo, estamos en una calle, como ustedes ven ahí en el video, ¿sí? En una calle que es concurrida, el cerebelo, a través obviamente de la aferencia visual, ¿sí? Nos permite calcular las trayectorias y los posibles resultados que podríamos tener de comportamientos como acelerarnos, desacelerarnos, ¿sí? Y va modulando ese movimiento de manera apropiada. Por supuesto, solo lo puede hacer si tiene la aferencia visual, ¿no? Si hay aferencias visuales que llegan al mismo, ¿sí? Para esto, ¿sí? Para hacer todo esto, el cerebelo necesita de muchas aferencias, es decir, mucha información sensitiva. Y desde el punto de vista histológico, las aferencias de la corteza del cerebelo se pueden dividir en dos tipos. O son fibras llamadas musgosas o son fibras llamadas trepadoras, ¿sí? Las fibras musgosas básicamente traen información vestibular, es decir, del equilibrio, traen información propioceptiva, desde la médula espinal, y traen información de la corteza. Entonces, fíjense que esas fibras musgosas que llegan a la corteza del cerebelo están trayendo información del sistema vestibular para mantenernos en equilibrio, la información propioceptiva que viene de la médula espinal e información de la corteza cerebral. Las fibras que son trepadoras, que ahora vamos a ver por qué se llaman así, vienen trayendo información del complejo olivar inferior, que si ustedes recuerdan en alguna clase de tronco encefálico, se veía como una especie de núcleo serpenteante la oliva inferior, ¿sí? Entonces, fíjense en este dibujo. La fibra trepadora es esta verde que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esa fibra trepadora, ¿sí? A medida que ingresa al cerebelo, en la sustancia blanca, se va a meter a la sustancia gris, a la corteza del cerebelo. Y cuando se mete en la corteza del cerebelo, se trepa en el cuerpo y en las dendritas de la célula de Purkinje. Por eso se la llama fibra trepadora, es decir, trae mucha información sensitiva del complejo olivar inferior y se va trepando en el cuerpo y en las dendritas de las células de Purkinje.
Y si ustedes recuerdan lo que habíamos dicho antes, las fibras paralelas, que no era más que el axón bifurcado de una célula granular, estaba excitando a las dendritas de la célula de Purkinje, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que la fibra de Purkinje recibe información de lo que está pasando con la información sensitiva, puede ser excitada esas dendritas con información que está recibiendo de la célula granular a través de las fibras paralelas, ¿sí? Y acá me falta una fibra, que era la musgosa, ¿sí? La fibra musgosa. Entonces, para entender básicamente la fibra musgosa, lo principal, digamos, el dato más importante que se tienen que llevar es que la fibra musgosa, que es el axón que está trayendo información sensitiva del equilibrio, de la médula espinal y de la corteza del cerebro, termina excitando a las células granulares, ¿sí? Es decir, que toda la información sensitiva que viene por las fibras musgosas excita, le informa de esto a las células granulares. Las células granulares, formando las fibras paralelas, excitan a la célula de Purkinje, y ahora nos queda ver, bueno, ¿qué hace la célula de Purkinje? Entonces, fíjense lo siguiente, mientras las fibras musgosas, que son aferencias, ¿sí?, traen información, como dijimos, de diferentes estructuras, ¿sí?, excitan a las células granulares, las fibras trepadoras, que vienen de la oliva inferior, ¿sí?, se enrollan en el cuerpo y las dendritas de la célula de Purkinje. Ahora, la única eferencia que tiene la corteza del cerebelo es el axón de la célula de Purkinje. Es decir, si bien el cerebelo recibe muchas aferencias, ¿sí?, la única eferencia que tiene el cerebelo es el axón de la célula de Purkinje, que, como dijimos, la célula de Purkinje es una neurona inhibitoria. Por lo tanto, lo que podríamos decir es, cada vez que la célula de Purkinje esté estimulada, esta, a través de su axón, va a inhibir con GABA, ¿sí?, a los núcleos interiores. Lo que tenemos que recordar entonces es que, si bien existen dos aferencias que se denominan fibras musgosas y fibras trepadoras, hay solo una diferencia, que es el axón de la célula de Purkinje. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿a dónde va el axón de la célula de Purkinje desde la corteza? Bueno, va a inhibir a su núcleo interior. Y ahí tenemos que recordar lo que vimos antes. Si la neurona de Purkinje está en el vermis, va a inhibir al núcleo interior del vermis, que ¿cuál era? El núcleo fastigio. Si la célula de Purkinje está en la corteza del paravermis, va a inhibir al núcleo interior del paravermis, que es el núcleo interpósito. Si la célula de Purkinje es la que está en la corteza de la porción lateral de los hemisferios, va a inhibir al núcleo interior, que era el núcleo dentado. Y si hablamos de célula de Purkinje del lóbulo flóculo nodular, esta dijimos que no tiene núcleos interiores, sino que se va a ir a los núcleos vestibulares del tronco encefálico, ¿sí? Todo esto ahora lo repetimos en un gráfico. Entonces, el cerebelo, ¿sí?, va a funcionar a través de mecanismos de retroalimentación, o sea, de feedback, ¿sí?, y de avance, de feed forward, ¿sí? Esto ahora lo van a entender un poquito más, ¿sí?, mirando esto, ¿sí? Cuando nosotros decimos feedback, ¿sí?, es decir, de retroceso o de retroalimentación, esto significa que el plan del movimiento, ¿sí?, el plan que nosotros estábamos queriendo hacer, por así decirlo, se va comparando con todas las señales sensitivas y propioceptivas resultantes del movimiento. Es decir, yo tengo un plan en la corteza cerebral, estoy ejecutando ese plan, y al mismo tiempo, cada vez que me muevo, la información de ese movimiento está llegando por las fibras musgosas y trepadoras al cerebelo, ¿sí? Entonces, en todo momento el cerebelo está retroalimentando eso, ¿sí? Con toda la información sensitiva retroalimenta a ese movimiento, ¿sí? Esta retroalimentación no requiere aprendizaje, es decir, solamente comparamos, ¿sí?, el movimiento real, el que estamos haciendo, con el que teníamos planificado, ¿sí? Como no requiere aprendizaje, no lo tenemos grabado en una memoria eso, ¿sí? Por lo tanto, esa retroalimentación es un poco lenta y solamente podemos corregir errores que ya han ocurrido, ¿está bien? Es decir, no me permite hacer grandes predicciones del movimiento, ¿sí? Por supuesto, insisto, esto sucede en milésimas de segundo y a veces yo ni me doy cuenta de esta situación. Ahora, el feed forward, el avance, significa hacer una reacción rápida, ¿sí?, como previniendo, ¿sí?, errores que pudiera cometer cuando empiezo el movimiento, ¿sí? Esto sí se basa en la experiencia, en el aprendizaje de la experiencia previa, ¿sí? A esto se lo llama aprendizaje asociativo, que lo van a ver en la clase de aprendizaje, ¿sí? Entonces, según todas nuestras experiencias, ¿sí?, aprendidas del movimiento, el cerebelo va calculando los resultados probables
y predice, y entonces dice, lo hago, no lo hago, lo corrige de antemano. De esta manera, ¿sí? De esta manera se puede entender por qué tenemos diferentes signos y síntomas cuando se lesiona el cerebelo, ¿sí? Entonces, fíjense en qué sucede cuando se lesiona el lóbulo anterior del cerebelo. A esto se lo llama síndrome cerebeloso del lóbulo anterior, ¿sí? Y acá tienen algunas causas. Fíjense en que el etanol, el alcohol, es muy tóxico para las células de Purkinje, ¿eh? Y muy tóxico especialmente para las células de Purkinje de este lóbulo anterior. De hecho, la intoxicación aguda da una ataxia, una incoordinación de la marcha típica, que es obviamente la que están viendo en el video, ¿no? La que los oficiales, digamos, la policía nos obliga a hacer, obviamente, para ver si tenemos trastorno del equilibrio, ¿sí? Además, ¿sí? Vamos a tener ataxia de tronco, ¿sí? Es decir, va a haber incoordinación en los movimientos troncales de postura y de equilibrio, y va a haber nistagmus, que es un movimiento rápido y lento de los ojos coordinados, ¿sí? Donde el vermis tiene mucho que ver con esto, digamos, ¿sí? Pero obviamente no es que yo lo voy a ver al paciente y le voy a ver que los ojos se mueven, sino que cuando le provoque el movimiento ocular al paciente, voy a ver que hace movimientos sacádicos rápidos y lentos, y a eso se le denomina nistagmus, ¿sí? Ahora lo van a ver todo esto. Y también tenemos un síndrome cerebeloso del lóbulo posterior. Por supuesto, el paciente puede tener los dos, ¿sí? Completo, digamos, ¿sí? Pero hay algunas pequeñas diferencias. Cuando hay una lesión del lóbulo posterior del cerebelo, hay alteración de la coordinación mano-ojo. Por ejemplo, no vamos a poder hacer bien esta prueba que se está viendo ahí, que es la prueba índice-nariz o talón-rodilla, ¿sí? No vamos a poder coordinar movimientos alternantes entre agonistas y antagonistas. A esto se lo llama adiadococinesia o disdiadococinesia, ¿sí? No podemos calcular la trayectoria correcta hacia un objeto, es decir, vamos a querer agarrar un objeto y nos pasamos o nos quedamos cortos, esto se denomina dismetría, ¿está bien? Y vamos a tener problemas en la articulación de la palabra, a eso se lo llama disartria. En general, los síndromes cerebelosos posteriores suelen deberse a enfermedades desmielinizantes o isquemias, infartos cerebelosos, ¿sí? Ahora, lo otro importantísimo, importantísimo que me tengo que llevar de acá, es que todo lo que es el neocerebelo, es decir, la porción más lateral del cerebelo, que es la que dialoga con la corteza del cerebro, ¿sí? Que es la que controla la actividad de la corteza motora, ¿sí? El cerebelo lo que hace es controlar la actividad de la corteza cerebral motora contralateral, ¿sí? Y como ustedes ya aprendieron en la clase pasada, que la corteza motora primaria del cerebro, ¿sí? Se cruza, es decir, a través del haz piramidal, ¿no? O del haz córtico-espinal cruzado, se cruza en las pirámides vulvares, la corteza del cerebro controla el movimiento contralateral. Por lo tanto, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Cuando yo tengo lesionado, ¿sí? El hemicerebelo derecho, las manifestaciones son del mismo lado donde está dañado el cerebelo, son ipsilaterales. ¿Por qué? Porque el cerebelo controla a la corteza contraria, pero esa corteza luego controla el movimiento contrario. Por lo tanto, es como estar volviendo al mismo lugar, ¿sí? Por lo tanto, si un paciente tiene signos y síntomas cerebelosos del lado derecho del cuerpo, hay que presumir que la lesión es del hemisferio cerebeloso derecho. Si las manifestaciones son del lado izquierdo del cuerpo, es un síndrome cerebeloso izquierdo, ¿sí? Voy a frenar un segundo para que me hagan preguntas hasta acá. Ahora les explico cómo sucede todo esto, ¿no? Preguntas que quieran hacerme, vamos. Ahí va, Claudia, ahí te decimos. ¿Alguien tiene preguntas? No, parece que no. No hay preguntas. ¿Qué? Profe, ¿podrías explicar lo último? O sea, ¿no es que si está lesionado el hemisferio derecho voy a tener un problema en el lado izquierdo? Eso es del cerebro, de la corteza motora del cerebro. Eso es correcto, es lo que estudiamos, ¿sí? Tu corteza motora derecha, ¿no? Gobierna el hemicuerpo izquierdo. Eso es porque el haz piramidal o córtico-espinal cruzado se cruza, ¿sí? Se cruza. Eso está claro, el cerebro, la corteza motora del cerebro derecho gobierna el hemicuerpo contrario. Eso no hay duda, ¿sí? Ahora, el cerebelo tiene una particularidad, que el hemisferio cerebeloso derecho, ¿sí? Derecho, trabaja
con el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el cerebelo derecho regula al cerebro izquierdo, o sea, contrario. Por lo tanto, si vos tenés un problema del cerebelo derecho, ¿sí? El que se queda sin coordinación es el hemisferio cerebral izquierdo. No sé si se entiende esto. ¿Sí? Y si el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí?, es el que se quedó sin coordinación, ¿dónde va a estar el problema motor? Del lado derecho. Del lado derecho, del mismo lado. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, las manifestaciones cerebelosas son ipsilaterales. Son siempre del mismo lado. ¿Sí? Cuando digo manifestaciones me refiero a cómo va a venir el paciente. ¿Sí? O sea que si el paciente tiene temblor en la mano, cuando haga un movimiento tiene temblor en la mano derecha, el problema está en el hemisferio cerebeloso derecho. Eso es lo que tiene que quedar claro. No sé si se entendió. Sí, sí, gracias. Bien. En una diapositiva de la clase anterior, cuando empezaba la clase, ¿sí?, de sistemas motores, veíamos que nosotros decíamos que el sistema motor tiene un orden jerárquico. ¿Sí? Arriba está la corteza del cerebro, luego está el tronco encefálico, después está la médula espinal y obviamente abajo de todo el músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, ¿dónde poníamos al cerebelo acá y a los núcleos de la base? Los poníamos arriba. El cerebelo y los núcleos de la base, ¿sí?, controlan el movimiento, pero lo hacen trabajando sobre la corteza del cerebro o sobre el tronco encefálico. Pero bajo ningún punto de vista, ¿sí?, controlan a la médula espinal ni controlan mucho menos a los músculos esqueléticos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace el cerebelo para controlar, digamos, para regular y coordinar el movimiento? Bueno, nosotros lo que aprendimos es que el vermis del cerebelo, ¿sí?, proyecta a su núcleo interior, que es el fastigio, ¿sí?, al núcleo fastigio del cerebelo. Ahora, los axones que salen del núcleo fastigio del cerebelo van a proyectar al sitio donde nacen las vías ventromediales que aprendimos en la clase pasada. Es decir que el vermis proyecta al fastigio y el fastigio, sus axones los manda al sitio donde nacen las vías ventromediales. ¿Sí? Que si ustedes recuerdan, las vías ventromediales son 3 las que nacen en el tronco. La tectoespinal, que nace en el colículo superior, la vestíbula espinal, que nace en los núcleos vestibulares, y la retículo espinal, que nace en la formación reticular. Esto quiere decir que cuando el vermis proyecta al fastigio, ¿sí?, al núcleo interior, el fastigio luego sus axones los manda al colículo superior del mesencéfalo, a la formación reticular y a los núcleos vestibulares. El paravermis del cerebelo proyecta al núcleo interior del cerebelo, que es el núcleo interpósito. Y el núcleo interpósito proyecta al sitio donde nacen las vías dorsolaterales. Que si ustedes recuerdan, vía dorsolateral que nace en el tronco hay una sola, que es la vía rubroespinal, que nace en el núcleo rojo. Por lo tanto, el paravermis proyecta al núcleo interpósito y el núcleo interpósito manda sus axones al núcleo rojo del mesencéfalo. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, las vías dorsolaterales regulan los movimientos finos, mientras que las ventromediales lo que es postura y equilibrio. Ahora, la porción lateral del cerebelo, ¿sí?, proyecta su núcleo interior, que es el núcleo dentado. ¿Y el núcleo dentado a dónde va? Bueno, los axones, el núcleo dentado, los envía a la corteza cerebral. ¿Sí? A la corteza cerebral. Es decir, no lo manda al tronco, sino que lo manda a la corteza cerebral. Por eso es que a la porción lateral del cerebelo, como se comunica con la corteza cerebral, a esa porción lateral del cerebelo se la suele llamar cerebro-cerebelo. Cerebro-cerebelo, porque su comunicación es con la corteza cerebral. Lo que me queda es el lóbulo flóculo nodular, ¿sí?, que está acá abajo. El lóbulo flóculo nodular ya dijimos que se conecta con los núcleos vestibulares del tronco encefálico. Y, recordando lo que dijimos antes, de los núcleos vestibulares del tronco encefálico nace una vía llamada vestíbulo espinal. Es decir, una vía que nace en los núcleos vestibulares y sus axones terminan en la médula espinal, regulando postura y equilibrio. Entonces, lo que nos acaba de quedar armado es lo siguiente.
El vermis cerebeloso proyecta al fastigio y de ahí al sitio donde nacen las vías ventromediales. El paravermis proyecta al interpósito y de ahí donde nacen las vías dorsolaterales. La porción lateral cerebelosa proyecta a la corteza cerebral y el lóbulo flóculo nodular proyecta a los núcleos vestibulares. ¿Sí? Ahora lo van a ver de nuevo. Resumiendo esto, si ustedes recuerdan, decíamos que en la médula espinal nosotros teníamos motoneuronas ventromediales que regulaban músculos axiales y proximales para postura de equilibrio. Pero también en la médula espinal teníamos motoneuronas dorsolaterales que regulaban los músculos distales. En el tronco encefálico teníamos 3 vías ventromediales: tecto espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal. Por lo tanto, se encargaban de postura de equilibrio. Y en el tronco encefálico tenemos una sola vía dorsolateral, que es la rubroespinal, porque nace en el núcleo rojo. A su vez, la corteza cerebral manda el haz córtico espinal directo a las motoneuronas ventromediales y el haz córtico espinal cruzado, que era el 90% de los axones que se cruzaban, es lo que llamamos haz piramidal, a las neuronas dorsolaterales para el control de los movimientos distales. Esto que está acá es el resumen de la clase pasada, ¿sí? Lo que tenemos que meter ahora en este gráfico complejo es el cerebelo. Entonces lo que aprendimos es lo siguiente. El vermis del cerebelo va a proyectar al núcleo fastigio. Y el núcleo fastigio del cerebelo al sitio donde nacen las vías ventromediales. Por lo tanto, ¿sí?, eran la vía tectoespinal, retículo espinal y vestíbulo espinal. El paravermis del cerebelo proyecta al núcleo interpósito y este al sitio donde nacen las vías dorsolaterales, que había una sola, que es la rubroespinal, o sea, que proyecta el núcleo rojo. Y la porción lateral del cerebelo proyecta el núcleo dentado y el núcleo dentado se va a la corteza del cerebro. Por eso era lo que llamábamos cerebro-cerebelo. Nos quedaba el lóbulo flóculo nodular, cuyos axones van a los núcleos vestibulares. Y de los núcleos vestibulares nace una vía llamada vestíbulo espinal para los movimientos axiales y proximales, o sea, para postura y equilibrio. Esto que está acá es el resumen de todo el sistema motor visto hasta este momento, ¿sí? Como a veces es difícil recordar todo esto, pero hay que recordarlo, ¿sí? Pero es difícil, también me ayuda este dibujo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos la corteza sensitiva, por ejemplo, del cerebro, hablábamos del homúnculo, ¿no? El homúnculo sensitivo. Es decir, las diferentes partes del cuerpo están representadas en la corteza del cerebro. Bueno, fíjense en que también tenemos un homúnculo en la corteza del cerebelo, ¿sí? Pero hay muchas representaciones del cuerpo en la corteza del cerebelo. Y fíjense en cómo está representado. Si yo recuerdo este dibujo, todo me es más fácil. ¿Por qué? Dijimos que la porción media del cerebelo se llama vermis. ¿Sí? Vermis. ¿Qué controlará el vermis, que es la porción central del cerebelo? Justamente los músculos del tronco. Ven que tienen los dos hombrecitos con los troncos dispuestos hacia el vermis. Por lo tanto, el vermis proyecta el fastigio y el fastigio al sitio donde nacen las vías ventromediales que regulan postura de equilibrio, o sea, todo lo que es tronco, o sea, la cintura escapular, pelviana, ¿sí?, y el tronco, ¿sí?, para mantener la postura y el equilibrio. Ahora, fíjense en que el paravermis, ¿sí?, ahí está dibujado todo lo que es la parte más distal del cuerpo, porque el paravermis, ¿sí?, el paravermis proyecta el núcleo interno, que es el interpósito, y este es el sitio donde nace las vías dorsolaterales, que es la vía rubroespinal, el núcleo rojo del mesencéfalo. Y una vía dorsolateral lo que hace es regular los movimientos finos, por ejemplo, los dedos de la mano o del pie, ¿sí? Por eso, sobre el paravermis tienen dibujado las manos y los pies, ¿sí? Y luego, fíjense que la porción más lateral del cerebelo, ¿sí?, dijimos que proyecta el núcleo interior, que es el dentado, y de ahí a la corteza cerebral, ¿eh? Por eso se lo llama cerebro-cerebelo. Entonces, no es tan complejo, ¿sí?, cuando uno empieza a unir un poco por ahí este gráfico con lo anterior. Veamos el síndrome, ¿sí? ¿Cómo se evalúa el cerebelo? Bueno, se evalúa por la prueba índice-nariz, que es la que ustedes están viendo acá, que ustedes tienen que hacer después en habilidades. Acá tienen cómo se hace la prueba índice-nariz. Primero lo podemos hacer con los ojos abiertos, pero después le tenemos que indicar que cierre los ojos. O la prueba talón-rodilla.
Fíjense que le decimos que coloque su talón en la rodilla contraria y lo deslice hacia abajo y luego lo coloque al lado, ¿sí? De un lado y del otro con los ojos cerrados. También evaluamos la diadococinesia, es decir, la posibilidad de hacer movimientos alternos de músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, puede ser de pronosupinación, como están viendo acá. Le podemos indicar al paciente que enrosque una lamparita, por ejemplo, o que ponga las manos en sus muslos y haga movimientos de pronación y supinación alternantes. Eso se llama diadococinesia, lo normal. Si no, podemos evaluarla acá, la diadococinesia. Y acá estamos viendo un paciente con síndrome cerebeloso. Fíjense en la ataxia de la marcha. Es decir, fíjense que el paciente, cuando camina, si llega a juntar las piernas, se cae, se destabiliza. Entonces tiene que aumentar la base de sustentación. Acá están viendo un actor, un médico, ¿no? La marcha cerebelosa, ¿no? Cuando junta los pies, se desestabiliza. Acá ven chiquitos con atrofia cerebelosa, como también tienen incoordinación y se caen, o se desestabilizan. Este es el nistagmus, ¿sí? Lo que le pedimos al paciente es que mire al frente y nos mire a nosotros. Nosotros con un dedo a 25 centímetros aproximadamente de los ojos, ¿sí? Lo desplazamos a un lugar y vemos este movimiento que tiene dos fases, rápida y lenta, que es el nistagmus. Esto es un nistagmus patológico, porque tiene un problema cerebeloso. Nosotros tenemos un nistagmus fisiológico que suele verse cuando viajamos en tren y miramos por la ventanilla. Fíjense que acá el nistagmus, en vez de ser horizontal, es medio vertical. Es vertical. Esto en general habla de lesiones más graves. Así se hace la maniobra. Le pedimos a un objeto y comprobamos si tiene nistagmus. Siempre el nistagmus, que tiene una fase rápida y una fase lenta, siempre se denomina por su fase rápida. Es decir, que si los ojos van rápido a la izquierda y después vuelven lento hacia la derecha, decimos que el nistagmus es a la derecha. ¿Por qué? Porque el movimiento rápido fue hacia ahí. Esto que están escuchando, si escuchan. No se escucha. Es lo que se llama disartria. ¿Sí? La disartria es un arrastre de las palabras. Hay una prueba, que para no confundirla, digo, en el examen físico, en los exámenes, se llama prueba de Romberg. La prueba de Romberg no es cerebelo, no evalúa cerebelo, ¿sí? La prueba de Romberg, nosotros al paciente le decimos que con los ojos abiertos, junte las piernas, los brazos a ambos lados del cuerpo, ¿sí? Y vemos si tiene oscilación. Luego le pedimos que cierre los ojos, ¿sí? Entonces, si el paciente al cerrar los ojos, ¿sí?, oscila, decimos que la prueba de Romberg es positiva, ¿sí? Y esto en general habla o de un síndrome vestibular o de los cordones posteriores, o sea, de la vía lemniscal, ¿sí? El paciente que tiene un problema cerebeloso, ¿sí?, ya de por sí, cuando le decimos que junte las piernas con los ojos abiertos, empieza a oscilar, pero eso no es una prueba de Romberg. Entonces, ¿qué tiene el síndrome cerebeloso? Ataxia es lo principal, lo que me tengo que acordar, la incoordinación motora, hipotonía, disminución del tono, temblor de intención, es decir, cuando hace un movimiento es el temblor, no es en reposo, sino que es de intención. Dismetría, imposibilidad de tomar elementos, o sea, de dirigirse espacialmente hacia un objeto. Nistagmus, este movimiento que veíamos con fase rápida y lenta. Adiadococinesia, imposibilidad de hacer movimientos alternantes. Aumento de la base de sustentación, es decir, abre las piernas para no caerse. Y disartria, que es problema en la articulación fonatoria de la palabra. Fíjense acá la ataxia, le pedimos que se toque la punta de la nariz, entonces se observa bien el temblor y la incoordinación motora. Si les preguntara a ustedes qué cerebelo está dañado, ¿el derecho o el izquierdo? El cerebelo derecho. El derecho. El derecho, exactamente. Recuerden que siempre es ipsilateral, la manifestación cerebelosa. Miren acá la marcha atáxica.
la taxidismetría, la prueba índice nariz. Fíjense cómo tiene fallas espaciales, ¿no? En este caso sería izquierdo, ¿no? El síndrome cerebeloso. Miren, en este caso, cómo se pasa, ¿no? Tiene dismetría. Otro caso. Acá tienen la prueba talón-rodilla con dificultad. Ven que no la puede hacer correcto. Recuerden que la orden es que se toque con el talón la rodilla contraria y lo deslice. Esto es la diadococinesia. Ahí Le te pedimos que haga... preguntan cómo se vería Sí, la sí. prueba talón-rodilla patológica. Así como lo están viendo, porque esto se hace rápido. El paciente le pedimos que el talón lo lleve a la rodilla contraria y lo deslice rápidamente hacia abajo y que lo coloque al lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es lo que no puede hacer este paciente. ¿Sí? Fíjense lo que tarda en hacer eso, ¿no? De hecho, se vale mucho de la propiocepción, digamos, del tacto, ¿no? Más que del cerebelo. Acá les decía que están viendo la adiadococinesia. Fíjense la imposibilidad de hacer movimientos alternantes, ¿no? Se confunde. Acá tienen otro. Fíjense la lentitud, ¿no? Miren lo mismo. Adiadococinesia. El temblor de intención, es decir, el paciente no lo vemos temblar cuando tiene un problema cerebeloso, no es en reposo, pero obviamente le decimos que ponga en marcha un movimiento y como ustedes saben que el cerebelo trabaja con el movimiento, ahí se ve el temblor. Otra dismetría con ataxia. Otra diadococinesia. Bien. Recuerden, digamos, cuando uno, Quieren hacer ya una los dejo a pregunta, ustedes, Claudio. ya los dejo a ustedes, para recordarlo, ¿no? Cuando uno dice cómo era el síndrome cerebeloso, obviamente hay que recordar que las personas que toman alcohol en el holismo agudo, digamos, ¿no? Cuando uno se pone borracho, ebrio, ¿sí? Tiene todas las manifestaciones del síndrome cerebeloso, ¿sí? Aumenta las piernas, abre las piernas para no caerse, tiene dismetría, ¿sí? No alcanza los objetos, no puede poner bien la llave en la cerradura, ¿está bien? Habla arrastrando las palabras, lo que se llama disartria. Tiene nistagmus, ese movimiento ocular que tampoco le permite correctamente manejarse posturalmente, ¿sí? Y obviamente si nos piden hacer pruebas como índice nariz, talón en rodilla, no nos salen para nada, no nos salen para nada. Y tenemos temblor al hacer el movimiento. Sí, los escucho, las preguntas que quieran. Acá una alumna pregunta cuál es la diferencia entre el temblor cerebeloso y el temblor del Parkinson. Sí, ahora lo vamos a ver porque vemos núcleo de la base. Por lo general, primero recordar que el cerebelo, ¿sí? Trabaja con el plan motor y la intención y el movimiento. Por lo tanto, a un paciente con síndrome cerebeloso, si yo lo veo en la consulta sentado, lo más probable es que no vea nada. ¿Sí? ¿Cómo hago para poner digamos, en marcha los signos y síntomas? Le tengo que decir que se mueva. ¿Se entiende? Por eso están las pruebas cerebelosas. ¿Sí? Entonces, el temblor lo voy a ver con el movimiento, ¿sí? Al pedirle alguna maniobra. En cambio, en general, el paciente que tiene enfermedad de Parkinson es un temblor en reposo. ¿Sí? Es decir, el paciente está sentado y tiembla, tiene temblor. Por supuesto, después puede haber pacientes que no se presenten así, pero esto es lo típico. ¿Se aclaró la pregunta? Sí, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ahora acá no. Ok, el resto, preguntas que quieran hacer. ¿No? Bueno, vamos a núcleo de la base. ¿Sí? Núcleo de la base. Denme un segundito.
Ustedes me dicen si están viendo presentación. Sí, profe, se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es núcleo de base, ¿sí? Para marcar diferencias con todo lo que estamos viendo, ¿sí? Primero, una aclaración. En muchos libros figura todavía con ese nombre viejo de ganglios de la base, ¿sí? Ustedes ya saben la diferencia entre núcleo y ganglio, ¿sí? Un núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver hoy son núcleos de la base, es decir, son estructuras que están dentro del cerebro o del mesencéfalo, ¿sí? Cuando hablamos de ganglios, son estructuras que están, o sea, cuerpos de neuronas que están fuera, ¿eh? Pero lo correcto es hablar de núcleos de la base, ¿sí? Entonces, los núcleos de la base son grandes núcleos subcorticales que participan en el control y la regulación del movimiento. Por lo general no inician el movimiento, porque ustedes saben que el movimiento se inicia gracias a la corteza motora primaria del cerebro, ¿sí? Pero lo que se sabe de hace mucho tiempo es que las lesiones de los núcleos de la base producen, por ejemplo, que al paciente le aparezca temblor y algunos otros movimientos involuntarios, algunos van a ver videos hoy, alteraciones también en el tono muscular y en la postura, puede aparecer mucha lentitud en los movimientos, pero no quedarse plégicos, no paralizados, como sucedía con la neurona motora superior. Y también se sabe de hace mucho tiempo que estos pacientes experimentan deterioro cognitivo, trastornos de memoria, del aprendizaje, ¿sí? Psicosis, muchos de ellos, y muchas veces también alteraciones del sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Cuáles son los núcleos de la base? Bueno, depende del libro, puede incluirse alguno más o menos, pero tenemos que recordar por lo menos lo siguiente. Primero tenemos el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo caudado, si ustedes miran el dibujito de arriba a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Fíjense que el núcleo caudado tiene una forma de letra C, donde también se puede reconocer una cabeza, adelante, un cuerpo y luego la cola hacia abajo, ¿sí? Es decir, tiene forma de letra C, con cabeza, cuerpo y cola. Claro, esto es si lo vemos así, en un corte así lateral, digamos, sagital. Pero cuando nosotros hagamos un corte frontal o coronal del cerebro, ¿sí? Vamos a ver que acá, justo debajo del ventrículo lateral, vamos a tener el núcleo caudado, básicamente la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? O parte del cuerpo, ¿sí? Y a veces, depende de dónde nos toque el corte, podríamos ver por acá abajo la cola, ¿sí? Recuerden que es como si yo cortara así, ¿no? Si cortara así. Entonces, a veces vamos a poder ver, ¿sí? Arriba la cabeza o el cuerpo y abajo la cola, ¿sí? Pero depende eso del corte que hagamos. Si el corte es más anterior, solo veremos la cabeza. Si el corte está en el medio, por ahí vemos el cuerpo y la cola, ¿sí? Y si vamos bien para atrás, en general vemos cabeza y poco la cola, ¿sí? Eso va a depender, como dije, del corte. Pero ahí tenemos el núcleo caudado. ¿Qué otra estructura es núcleo de la base? ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo, ¿sí? Lo que se denomina putamen, ¿sí? El putamen. Por dentro del putamen nos queda un núcleo que se llama globo pálido, ¿sí? El globo pálido tiene dos segmentos, un segmento externo y un segmento interno, ¿sí? Así, si ustedes observan al globo pálido, ¿sí? Con su segmento interno y externo, y al putamen, queda como una especie de punta de flecha, ¿no? Que está apuntando hacia adentro, hacia adentro, ¿sí? Entonces, dijimos, el putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. Luego tenemos acá otro núcleo, llamado núcleo subtalámico de Lewis, llamado así porque está debajo del tálamo, núcleo subtalámico de Lewis. Y algunos autores dicen que el tálamo también tendríamos que decir que es un núcleo de la base, porque está en la base del cerebro, ¿sí? Entonces, algunos autores dicen el tálamo es un núcleo de la base, así que podríamos incluirlo obviamente como núcleo de la base. Acá lo que están viendo, además, ¿sí? Además, es la sustancia negra del mesencéfalo, ¿eh? La sustancia negra del mesencéfalo, nosotros la vimos en el tronco del encéfalo, ¿sí? La vimos en el mesencéfalo. Lo que pasa es que el comportamiento, a pesar de que es una estructura del mesencéfalo, se comporta como un núcleo de la base del cerebro por la gran cantidad de conexiones que tiene con los otros, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que tenemos el caudado, el putamen, el globo pálido interno y externo, el tálamo, el núcleo subtalámico de Lewis, la sustancia negra del mesencéfalo, ¿sí? Acá los tienen en un corte horizontal, ¿sí? Fíjense en lo siguiente. Todo lo que está pegado al tercer ventrículo es el tálamo, el tálamo, ¿sí?
Y acá lo que tienen es arriba la cabeza del núcleo caudado y atrás la cola. ¿Se acuerdan que tiene forma de letra C? Acá no podemos ver el cuerpo, ¿sí? Por el tipo de corte, por el lugar donde pasó. Pero vemos la cabeza y vemos la cola. Es decir, que si vemos cabeza y cola, no vemos el cuerpo, ni siquiera en una tomografía, en un corte así, ¿sí? Y luego tenemos esa punta de flecha que dijimos, el putamen afuera, el globo pálido externo y el globo pálido interno, ¿sí? Entonces, esto es otra forma de observarlos. Fíjense en lo siguiente, ¿no? Para recordar esto, digo, de las primeras clases. Lo que están viendo acá, ¿sí? Lo que yo estoy marcando con mi flecha acá, es la cisura de Silvio, ¿sí? Por lo tanto, esto sería, en la profundidad de la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula de Rayleigh, ¿eh? Lóbulo de la ínsula de Rayleigh, ese lóbulo oculto que tenía la cara externa del cerebro, ¿sí? Ahora, si yo me meto adentro, ¿sí? Mucho más adentro, caigo en este pedacito de sustancia blanca. Lo voy a marcar del otro lado, ¿sí? Esto es el lóbulo de la ínsula de Rayleigh y luego tengo sustancia blanca, ¿eh? Sustancia blanca. Si me voy más adentro, veo una línea delgada de sustancia gris, ¿sí? Esa línea delgada de sustancia gris es un núcleo, ¿sí? Y se llama, a ese núcleo se lo llama claustro o antemuro, ¿eh? Claustro o antemuro, porque está antes del muro que forma el lóbulo de la ínsula, ¿eh? Claustro o antemuro. Para nosotros hoy no tiene relevancia, ¿eh? No, solamente lo nombramos. Y lo nombramos ¿por qué? Porque si yo me meto más adentro del claustro antemuro, tengo de nuevo sustancia blanca. Y luego de esa sustancia blanca más adentro, recién ahí viene el putamen, luego el globo pálido externo y el globo pálido interno. Si me voy más adentro, tengo esta sustancia blanca más grandota, que se llama cápsula interna. Y luego de la cápsula interna voy a encontrarme con el tálamo, ¿sí? Es decir que yo puedo decir lo siguiente, tengo tálamo bien interno, la cápsula interna, el globo pálido interno, el globo pálido externo, el putamen. Luego tengo una sustancia blanca finita, que suele llamarse la cápsula externa, habitualmente. Cápsula externa. Luego viene el claustro o antemuro, que es esa delgada capa de sustancia gris. Luego sustancia blanca, que suele llamarse la cápsula extrema. Y luego viene la corteza del cerebro de la ínsula de Rayleigh. Acá están viendo el caudado en verde, ¿sí? Con su cabeza, su cuerpo y su cola, ¿sí? Fíjense que la cola del caudado termina en un núcleo llamado núcleo amigdalino, que está en el lóbulo temporal, núcleo o cuerpo amigdalino. Acá están viendo una resonancia magnética, ¿sí? Estamos viendo los ventrículos laterales y pegadito al mismo el núcleo caudado. Si ustedes recuerdan, el núcleo caudado era el núcleo que tenía forma de letra C que vimos recién, ¿sí? Núcleo caudado. Acá también estamos viendo el núcleo caudado, pero ya no lo vemos entero, ¿sí? Acá estamos viendo ventrículos laterales, tercer ventrículo, por lo tanto, si está el tercer ventrículo, a ambos lados están los tálamos, ¿sí? Esto es el tálamo de un lado y el tálamo del otro, ¿sí? Pero lo que vemos abajo, formando como el piso del ventrículo lateral, está el núcleo caudado, el núcleo caudado, ¿sí? Y más hacia afuera vemos una masa de sustancia gris, que es el putamen. Acá están viendo de nuevo el putamen, ¿sí? El tálamo, ¿sí? El tálamo. Y esta es una clasificación anatómica, por las dudas, digo, si lo leen así en algunos libros, que es la siguiente. El núcleo putamen con el globo pálido, que recuerden es esa estructura en forma de triángulo, putamen y globo pálido, suele llamárselo en algunos libros como núcleo lenticular, ¿sí? Y la unión del núcleo lenticular con el caudado suele llamárselo cuerpo estriado, ¿sí? De cualquier manera, nadie les va a preguntar esto estructuralmente anatómico, sino que lo que importa es lo que vamos a ver ahora de nuevo, lo funcional, ¿no? ¿Cómo funcionan estos núcleos? Para hablar de esto, de los núcleos de la base y de cómo funcionan, nosotros tenemos que aprender que podemos describir en los núcleos de la base dos vías o dos circuitos. A una la vamos a llamar vía directa y a otra vía indirecta. La vía directa se llama vía directa porque, como van a ver ahora, estimula
a través del tálamo a la corteza motora, facilitando el movimiento de una manera más o menos directa, ¿sí? Sin pasar por muchos núcleos. Entonces, la vía directa es una vía que cuando está estimulada esa vía, va a facilitar el movimiento porque a través del tálamo estimula las cortezas motoras. En cambio, la vía indirecta, llamada así porque pasa por muchos núcleos internos, la vía indirecta inhibe el movimiento a través siempre del tálamo, ¿sí? Sobre la corteza, ¿sí? Pero inhibe el movimiento. Entonces tenemos dos vías, la directa que facilita el movimiento y la indirecta que inhibe el movimiento. Vamos a empezar a describir la vía directa. Para eso necesito que presten mucha atención al concepto, ¿sí? Al concepto de la vía directa. Nosotros podemos empezar a describir la vía directa a partir de la corteza del cerebro. Nosotros decimos que la corteza del cerebro estimula con axones, ¿sí? Que liberan glutamato al cuerpo estriado. El cuerpo estriado sería como dentro de los núcleos de la base, el núcleo de entrada. El núcleo de entrada. Siempre todo lo que la corteza quiera hacer en los núcleos de la base va a tener que ir hacia el cuerpo estriado. Entonces, la corteza cerebral estimula con glutamato el cuerpo estriado. ¿Qué hace el cuerpo estriado? Bueno, tiene neuronas que liberan GABA y sustancia P, inhibiendo a el globo pálido interno y a la sustancia nigra reticulada. Aunque yo no lo haya nombrado, la sustancia nigra que está en el mesencéfalo tiene dos partes, una pars o parte compacta y una parte reticulada, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es la parte reticulada. Entonces, el cuerpo estriado, cada vez que reciba estímulo de la corteza, esas neuronas del cuerpo estriado van a liberar GABA y sustancia P como neurotransmisor, ¿sí? Y este GABA y esta sustancia P inhiben a las neuronas, tanto del globo pálido interno como de la sustancia nigra reticulada, que funcionan juntos, aunque anatómicamente estén separados. Cuando uno observa el globo pálido interno y la sustancia nigra reticulada, estos dos se parecen mucho estructuralmente, tienen neuronas muy parecidas y proyectan a los mismos lugares. Por eso las ponemos acá juntas. ¿Qué hacen el globo pálido interno y la sustancia nigra reticulada? Bueno, si estuvieran estimuladas, o sea, si estas neuronas del globo pálido interno y de la sustancia nigra reticulada estaban estimuladas, si estuvieran estimuladas, liberarían su neurotransmisor que es GABA, inhibiendo al tálamo. Pero si el tálamo estuviera estimulado, libera glutamato, estimulando la corteza. Entonces, ahora lo que voy a describir es la vía directa entera, para tratar de interpretar por qué dijimos que la vía directa facilita el movimiento. Fíjense que la corteza cerebral estimula con glutamato el cuerpo estriado. Como las neuronas del cuerpo estriado están estimuladas, liberan GABA y sustancia P. Y con eso inhiben a las neuronas del globo pálido interno y la sustancia nigra reticulada. Como las neuronas del globo pálido interno y la sustancia nigra reticulada recibieron GABA y se inhiben, ahora al estar inhibidas no pueden liberar su neurotransmisor. Por lo tanto, no pueden liberar GABA porque son neuronas inhibidas. Y si no liberan GABA, ¿sí? No pueden inhibir al tálamo. Por lo tanto, el tálamo, ¿sí? El tálamo, que está desinhibido, es decir, no recibe inhibición, por lo tanto está desinhibido, puede liberar su neurotransmisor, que es el glutamato, estimulando la corteza cerebral el movimiento. Por eso decimos que la vía directa facilita el movimiento, ¿sí? Entonces, no confundir lo que normalmente hace un núcleo si está estimulado. Por ejemplo, el globo pálido interno, si está estimulado, libera GABA e inhibe el tálamo. No confundir esto con lo que le pasa a esta estructura cuando está dentro de la vía directa. Porque en la vía directa lo que dijimos que si la corteza estimula el cuerpo estriado liberando GABA inhibe al globo pálido interno y la sustancia nigra reticulada. Y si estas neuronas están inhibidas, no podrán liberar GABA, por lo tanto no podrán inhibir al tálamo, y un tálamo que está desinhibido podrá estimular a la corteza cerebral. Por lo tanto, la vía directa estimula el movimiento. ¿Qué pasa en la vía indirecta? El comienzo es igual, ¿sí? La corteza del cerebro estimula con glutamato el cuerpo estriado, que siempre es el núcleo por donde ingresamos. Pero ahora, ¿sí? Ahora, las neuronas del cuerpo estriado mandan axones
que liberan GABA y encefalinas, inhibiendo al globo pálido externo. Este es un núcleo que no lo habíamos visto en la otra vía. El globo pálido externo libera GABA e inhibe al núcleo subtalámico de Lewis. Y este núcleo subtalámico libera glutamato, estimulando al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Estas, como siempre, van a liberar GABA, inhibiendo el tálamo, y el tálamo siempre estimula con glutamato la corteza. Entonces, de nuevo, no confundir lo que un núcleo hace si estuviera estimulado con el otro, con el que le sigue, sino qué le pasa a ese núcleo en función de toda la vía. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la vía indirecta, en su totalidad. Habíamos dicho que la vía indirecta inhibe el movimiento. Bueno, veamos cómo lo hace. Cuando la corteza cerebral estimula al cuerpo estriado y este estimulado libera GABA y encefalinas hacia la vía indirecta, este GABA va a inhibir a las neuronas del globo pálido externo. Por lo tanto, si el globo pálido externo está inhibido, no puede liberar su neurotransmisor, porque está inhibido. Entonces no va a liberar GABA. Si no libera GABA, el núcleo subtalámico no se inhibe, porque no recibe GABA. Entonces, si no recibe GABA, el núcleo subtalámico, ¿sí?, está desinhibido. Si está desinhibido, va a liberar su neurotransmisor, que es glutamato, estimulando al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Y estos núcleos, al estar estimulados, ahora sí pueden liberar GABA, que inhiben al tálamo. Como el tálamo ahora sí está inhibido, no puede estimular a la corteza. Por lo tanto, el movimiento se inhibe. Entonces, la vía indirecta inhibe el movimiento. Como sé que es un trabalenguas, escucho sus preguntas. Vamos. Ahí vamos. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene algo? Para Profe, decir o para ¿puedes poner de vuelta el gráfico de la vía indirecta? Claro. Sí, gracias. Profe, ahí en realidad el tálamo no está haciendo ningún efecto sobre la corteza en la indirecta. Claro, en la indirecta está inhibido el tálamo, ¿sí? Como está inhibido, esas neuronas no pueden facilitar el movimiento hacia la corteza. Por eso el movimiento se inhibe, ¿sí? Se hace lento. Bien, gracias. Profe, y ahí no tendría que liberar glutamato. ¿No? Por eso, si en la vía indirecta, como el tálamo recibe GABA, se inhibe. Entonces las neuronas del tálamo que están inhibidas, no pueden liberar glutamato. ¿Sí? Entonces, como no libera glutamato, no puede estimular la corteza. Por eso, acá lo que están viendo en el gráfico es lo que hace el núcleo si estuviera activo con el siguiente. Pero nosotros tenemos que verlo en el contexto de toda la vía. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo actúan los núcleos de la base entonces? Bueno, cuando hacemos un movimiento, la corteza motora, ¿sí?, va a decirle a la vía directa, facilítame ese movimiento, es decir, activa la vía directa para facilitar la realización del movimiento, e inmediatamente le dice a la vía indirecta, inhibime todos los movimientos que no deseo para que eso salga bien. ¿Sí? Este es el sentido que tiene. ¿Sí? Entonces, mientras la corteza cerebral estimula al cuerpo estriado para que siga la vía directa y facilite los movimientos que deseo, lo que quiero hacer, inmediatamente pongo en marcha el movimiento y la corteza le dice a la vía indirecta, inhibime todos los otros para que ese movimiento salga bien. ¿Sí? Fíjense que sabemos que los núcleos de la base, por ejemplo, se activan cuando hacemos movimientos con la musculatura axial. Es decir, cuando nosotros vamos caminando en la calle, moviendo los brazos, ¿sí?, naturalmente, ¿sí?, todo eso está activando los núcleos de la base y van haciendo ajustes posturales. Por eso, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, ¿sí?, cuando nos ponemos detrás de ellos y hacemos la maniobra del empujón, ¿sí?,
no pueden quedarse en equilibrio, no pueden mantener esa postura, pierden los reflejos posturales. También sabemos que se activan con los movimientos contralaterales, es decir, yo muevo una pierna izquierda y se activan los núcleos de la base del lado derecho. Participan en los movimientos secuenciales. Cuando yo voy caminando para un lugar, ¿sí?, y me olvido algo, me doy vuelta rápidamente. En cambio, los que tienen lesiones en los núcleos de la base, les pasa esto. ¿Sí? Justamente, ¿qué es esto? Fíjense que parece que uno, para darse vuelta, tuviera que memorizar cada uno de los pasos para darse vuelta. Es decir, estamos disgregando, ¿sí?, el movimiento, la secuencia de movimientos. ¿Sí? También sabemos que participan los núcleos de la base en ejecución automática de planes motores. ¿Sí? Es decir, cuando se lesiona el núcleo de la base, ¿sí?, los movimientos que hacíamos automáticos se hacen mucho más lentos e imprecisos, ¿no? Como si fuera la primera vez que lo estamos aprendiendo. ¿Sí? Aparte va a haber lentitud para hacer movimientos. Lo que decíamos antes, fíjense que le decimos al paciente dése vuelta y descompone todos los movimientos, como si tuviéramos que hacernos conscientes, ¿no?, de ese movimiento que era darnos vuelta rápidamente. Y va a tener esto, fíjense, va a tener micrografía, es decir, una letra que se va haciendo cada vez más pequeña. Fíjense en la postura en flexión. Y fíjense que los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tampoco pueden hacer este tipo de movimientos bien, los movimientos predictivos, seguir un dedo o un punto en la pantalla que se va desplazando. No lo pueden seguir correctamente. ¿Sí? Y fíjense que también algunos núcleos de la base se activan cuando imaginamos el movimiento. Solo imaginar el movimiento que vamos a hacer ya activa algunos núcleos de la base. Entonces, ¿cómo se llama esto que estoy dibujando hasta acá? ¿Es la vía directa o indirecta? Directa. Muy bien. Esa es la vía directa. Y ahora metí la vía indirecta. Pero acá nos faltó algo, ¿sí? Que es, ¿cuál es el rol que cumple la sustancia negra compacta del mesencéfalo? ¿Sí? Precisamente es, ¿cuál es el rol que cumple la dopamina como neurotransmisor? Resulta que la sustancia negra compacta del mesencéfalo libera dopamina hacia el cuerpo estriado. ¿Sí? Libera dopamina hacia el cuerpo estriado. Esto quiere decir que las neuronas del cuerpo estriado, aparte de tener receptores para glutamato desde la corteza, tienen receptores para dopamina. ¿Y cuál es el rol que cumple esta dopamina que libera la sustancia negra compacta sobre el cuerpo estriado? Siempre va a ser facilitar el movimiento. Siempre la dopamina facilita el movimiento. Esto quiere decir que si alguna patología tenemos pérdida de la dopamina, los movimientos van a estar inhibidos. Entonces, lo que se descubrió también hace mucho tiempo es que en el cuerpo estriado hay dos tipos de receptores, o sea, dos grupos o poblaciones de neuronas diferentes. Un grupo de neuronas van a tener un receptor tipo 1 para dopamina y otro grupo de neuronas del cuerpo estriado tiene receptores tipo 2 para la dopamina. Y la dopamina que sale de la sustancia negra compacta, sobre el receptor de 1 estimula a esas neuronas y sobre el receptor de 2 las inhibe. Pero resulta que las neuronas del cuerpo estriado que tienen receptor de 1, ¿sí?, van a seguir la vía directa, liberando GABA y sustancia P, y las neuronas que tienen receptores de 2 siguen la vía indirecta. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que recordar es que la sustancia negra compacta del mesencéfalo libera dopamina hacia el cuerpo estriado. Esta vía se llama nigroestriada. Esa dopamina tiene un efecto diferente en el cuerpo estriado según el receptor que tengan las neuronas. Las neuronas del cuerpo estriado que tienen receptor de 1 son estimuladas por la dopamina y esas neuronas se vio que siguen con sus axones la vía directa. Mientras que las neuronas del cuerpo estriado que tienen receptor tipo 2 son inhibidas por la dopamina. Pero esas neuronas siguen la vía indirecta. Entonces, veamos en el contexto. Fíjense en que la sustancia negra compacta dijimos que libera dopamina. Y las neuronas del cuerpo estriado pueden tener receptor de 1, o sea, tipo 1 para dopamina. Estas neuronas
cuando llega la dopamina, se estimulan. ¿Qué hacen estas neuronas cuando son estimuladas del cuerpo estriado? Van a seguir la vía directa. Por lo tanto, si la sustancia negra compacta libera dopamina estimulando el cuerpo estriado, ahora las neuronas del cuerpo estriado liberan GABA inhibiendo al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Por lo tanto, esta estructura, como está inhibida, no puede liberar GABA y por lo tanto el tálamo, como no recibe GABA, está desinhibido y estimula la corteza. Es decir que la dopamina en la vía directa la facilita, ¿sí? Al facilitar la vía directa, ya habíamos visto antes que facilita el movimiento. Pero la dopamina, también en el cuerpo estriado, puede actuar sobre neuronas que tienen receptor D2. Y en ese caso las inhibe a estas neuronas. Pero dijimos que estas neuronas no siguen la vía directa, sino que siguen la vía indirecta. Por lo tanto, cuando la sustancia negra libera dopamina y actúa sobre las neuronas que tienen receptor D2 del cuerpo estriado, inhibiéndolas, estas van a seguir la vía indirecta. Pero si ahora estas neuronas del cuerpo estriado reciben dopamina y están inhibidas, no pueden liberar GABA, porque están inhibidas. Entonces el globo pálido externo no recibe GABA. Como el globo pálido externo no recibe GABA, no se inhibe. Y si no se inhibe, va a liberar GABA inhibiendo al núcleo subtalámico de Lewis. Este núcleo, que ahora sí está recontra inhibido porque recibe GABA, ahora como está inhibido, no puede liberar glutamato. Y si no libera glutamato, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada no se pueden estimular. Como no están estimulados, no pueden liberar GABA, y el tálamo, que está desinhibido, que no recibe GABA, estimula la corteza. Por lo tanto, la dopamina, no importa si sigue la vía directa o la vía indirecta, siempre termina facilitando el movimiento. Siempre termina facilitando el movimiento. Profe, No le importa porque era con los ojos. ¿podrás repetir la indirecta, por fin? Sí, absoluto. La dopamina, ¿sí? La dopamina inhibe a las neuronas del cuerpo estriado que tienen receptor D2. Pero esas neuronas siguen la vía indirecta, ¿sí? Entonces, si las neuronas del cuerpo estriado que tienen receptor D2 son inhibidas, esas neuronas, al estar inhibidas, no pueden liberar GABA ni encefalinas. Por lo tanto, si no pueden liberar GABA, el globo pálido externo no se inhibe, porque no recibe GABA. El globo pálido externo, ¿sí? Ahora, como no recibe GABA, libera GABA, o sea, libera su neurotransmisor. Por lo tanto, inhibe al núcleo subtalámico de Lewis. Este núcleo subtalámico, que está inhibido, no puede liberar glutamato, porque las neuronas del núcleo subtalámico están inhibidas. Entonces no puede liberar glutamato. Por lo tanto, si no hay glutamato, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada no se estimulan. Y si estas neuronas no están estimuladas, no pueden liberar GABA. Al no liberar GABA, el tálamo no se inhibe, y al estar desinhibido, va a liberar glutamato a la corteza. Cuando nosotros vemos qué patologías tienen los núcleos de la base, ¿sí? Habitualmente se dice que los núcleos de la base provocan dos tipos de manifestaciones motoras, o manifestaciones hipoquinéticas, y el paradigma ahí es la enfermedad de Parkinson, o manifestaciones hiperquinéticas, y ahí vamos a tener la corea, el balismo y la atetosis. Veamos la enfermedad de Parkinson, ¿sí? La enfermedad de Parkinson, ¿sí? Es una enfermedad, digamos, descrita en 1817 por James Parkinson. Él, en su libro que tituló Ensayo sobre la parálisis agitante, así la llamó inicialmente, ¿sí? Describía que los pacientes tenían movimientos temblorosos, es decir, tenían temblor, ¿no? Con algo de disminución de la fuerza muscular en zonas que no estaban en actividad, con una propensión a inclinar el tronco hacia adelante, es decir, en posición de flexión, y que pasaban de la marcha a la carrera, pero él decía, los sentidos y el intelecto permanecen intactos. Él, claro, los pacientes en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? No tenían tratamiento, ¿sí? No había tratamiento. Por lo tanto, la mayor parte de estos pacientes, con el correr de los meses y los años, en general fallecían. Obviamente, con la aparición de la levodopa en la década del 60 y el 70, ¿sí?
los pacientes empezaron a tener una continuidad en su vida y hoy una vida cuasi normal, obviamente con diferentes tratamientos, ¿sí? Por lo tanto, al desarrollar toda una prolongación de la vida, ¿sí? Nosotros empezamos a ver que estos pacientes, por su enfermedad, no por los medicamentos, sino por su enfermedad, pueden desarrollar algunos trastornos en los sentidos y el intelecto. Parkinson fue un estudioso, la verdad es multifunción. Fíjense en que aprueba el examen en 1784 como cirujano en la Corporación de Londres, ¿está bien? Trabaja obviamente activamente en un hospital, pero después participa activamente apoyando la Revolución Francesa, ¿está bien? Funda la Sociedad Geológica de Londres, ¿está bien? Y recién en 1817 describe este ensayo sobre la parálisis agitante y fallece solo 7 años después de eso. Fíjense que fue paleontólogo, geólogo, químico, médico, investigador, fue sanitarista, uno de los primeros sanitaristas para lo que fue el siglo XIX, ¿está bien? Ayuda mejorando condiciones de vida en niños, enfermos mentales, ¿está bien? Y recién 60 años después, fue Charcot el que llama a esta enfermedad de Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson tiene una tétrada, es decir, tiene 4 signos claves característicos, pero no los únicos. Uno es que los pacientes tienen temblor en reposo, lo que decíamos antes, el paciente está quieto y ya tiene temblor en reposo. Habitualmente es un temblor más bien distal, en miembros superiores e inferiores. Fíjense que se ve bien en las regiones distales de los miembros, se llama en cuentamonedas, ahora van a ver algunos videos. Estos pacientes tienen alteración de los reflejos posturales, suelen adquirir esta postura en flexión total, de la cabeza, el cuello, el tronco, las piernas, ¿sí? Y pierden los reflejos posturales, ¿sí? Tienen bradicinesia, este es el signo clave, cardinal de la enfermedad, lo que define la enfermedad. Tienen lentitud para iniciar y realizar los movimientos, eso se llama bradicinesia. Y tienen rigidez, La rigidez es un tipo de hipertonía, es un tipo de hipertonía, pero que a diferencia de la espasticidad que se veía en la lesión de la neurona motora superior, en la rigidez, esa hipertonía se da tanto en movimiento, en flexores y extensores, y a lo largo de toda la trayectoria del movimiento. A lo largo de toda la trayectoria del movimiento. Es decir, el paciente está rígido. Rígido. Esta es una enfermedad, obviamente, más prevalente después de los 45 o 50 años, pero puede haber casos juveniles y en la infancia. Y claramente el trastorno más importante es que estos pacientes tienen una degeneración de las neuronas de la sustancia negra compacta del mesencéfalo. Acá están viendo a la derecha un mesencéfalo normal, o sea, donde la sustancia negra es normal, y fíjense que a la izquierda se ha perdido las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo, ¿sí? Por lo tanto, el déficit fundamental, aunque no único, es que a estos pacientes les falta dopamina en la vía nigroestriada. Por lo tanto, ¿sí? Al no tener dopamina en la vía nigroestriada, como habíamos dicho que la dopamina facilitaba el movimiento, ahora tenemos pacientes que van a tener bradicinesia, es decir, lentitud para realizar los movimientos y luego rigidez. ¿Sí? Entonces, como el cuerpo estriado recibe menos dopamina, ¿sí? Y la dopamina actuaba en la vía directa o indirecta, ¿sí? Vamos a encontrar que falta facilitación del movimiento. Los pacientes con Parkinson pueden tener la fascie parkinsoniana, una fascie como sin mímica, sin mucha funcionalidad, hipomímica. Tienen rigidez, como dijimos, que es un tipo de hipertonía. Esa rigidez es tanto de los flexores como de los extensores y se da en toda la trayectoria del movimiento. Por eso algunos la denominaron rigidez en rueda dentada. Tiene un temblor fino distal, de baja frecuencia, que algunos llamaron en cuentamonedas. Fíjense acá, un temblor distal. Y una característica fundamental en la enfermedad de Parkinson es que la enfermedad es asimétrica. Asimétrica. Eso que quiere decir que siempre tiembla más un lado del cuerpo que el otro. Siempre está más rígido un lado del cuerpo que el otro y más bradicinético un lado del cuerpo que el otro. Acá están viendo el temblor en cuentamonedas. La discapacidad que ocasiona esto. Fíjense que es en reposo, ¿no? El paciente está quieto, digamos, y ya en reposo tiene esto.
Tiene trastornos posturales. Fíjense lo que ocurre con la maniobra del empujón, como decíamos, ¿no? Le decimos al paciente que se quede quieto en su lugar, que lo vamos a empujar despacito, y el paciente no puede estabilizarse. Tiene inagotabilidad del reflejo nasopalpebral, ese reflejo que habíamos visto la vez pasada. Fíjense, ahora lo vamos a ver en un video. Y tienen rigidez, que dijimos que es una hipertonía, pero que se distingue de la espasticidad porque está en todas las direcciones del movimiento. Es igual en los flexores extensores, en todo el rango del movimiento. No existe acá el signo de la navaja, de la espasticidad de la neurona motora superior. ¿Sí? Fíjense acá la inagotabilidad del reflejo nasopalpebral, es decir, me puedo quedar haciendo esto horas. Y obviamente, como dijimos, ¿sí? Acá hay un defecto en la dopamina de la sustancia negra compacta. Se han muerto las neuronas de la sustancia negra compacta, entonces falta dopamina, ¿sí? Pero recordando la clase de sinapsis, podemos ver cómo es el tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Uno dice, bueno, si a esa sinapsis entre la sustancia negra y el cuerpo estriado le falta dopamina, démosle dopamina. El problema es que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no podemos usar dopamina para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Y bueno, podemos utilizar un precursor de la síntesis de dopamina, que es la levodopa. La levodopa, si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando está incorporada en las neuronas, se transforma en dopamina por la aminoácido aromático de carboxilasa o dopa de carboxilasa. ¿Sí? Entonces, lo que le damos a los pacientes es levodopa, para que una vez que se absorba y llegue a las neuronas de la sustancia negra, estas neuronas que están vivas la transformen en dopamina y así sí pueda liberarse hacia el cuerpo estriado. ¿Sí? Ahora, hace mucho tiempo se demostró que cuando nosotros damos levodopa a los pacientes, en el intestino y en el hígado también tenemos esta enzima llamada dopa de carboxilasa. Entonces, ¿qué pasa? Le damos un comprimido de levodopa, pasa al intestino y en el intestino ya se transforma en dopamina, la levodopa. Y esa dopamina dijimos que no pasa al sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿sí? Lo que se hace es administrar en un mismo comprimido la levodopa y un inhibidor de la dopa de carboxilasa. ¿Sí? Es decir, en el mismo comprimido hay dos fármacos, la levodopa y un inhibidor de la dopa de carboxilasa. Entonces, cuando nosotros damos ese comprimido, ¿sí? Con levodopa y el inhibidor que se disuelve, digamos, inhibe esta enzima en el intestino y en el hígado. Por lo tanto, esta enzima no puede transformar la levodopa en dopamina, por lo tanto, la levodopa sí se absorbe bien, llega al sistema nervioso y allí sí se convierte en dopamina para actuar sobre el cuerpo estriado. También podemos darle a estos pacientes, por lo que aprendimos en sinapsis, un agonista dopaminérgico. Es decir, sabemos que la dopamina no se la podemos dar porque no pasa la barrera hematoencefálica, pero lo que sí le podemos dar es una sustancia que haga lo mismo que la dopamina sobre los receptores de dopamina. Entonces, se usan agonistas dopaminérgicos que sí pasan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y también lo que podríamos hacer es inhibir la recaptación de la dopamina. Es decir, para yo tratar de tener más dopamina en la sinapsis, lo que puedo hacer es inhibir la recaptación, así tenemos en esa sinapsis mayor cantidad de dopamina que actúe sobre los receptores, ¿sí? Es decir que fíjense que aprendiendo sinapsis, aprendemos que hay diferentes mecanismos por los cuales nosotros podemos tratar a estos pacientes. Hay otras enfermedades que pueden producirse por lesión de los núcleos de la base, ¿sí? Una de ellas, muy poco frecuente, es la llamada corea de Huntington, ¿sí? La corea de Huntington es una enfermedad genética autosómica dominante cuyo daño está en el brazo corto del cromosoma 4, ¿sí? Tiene una penetrancia completa, es decir, penetra esa autosómica dominante y tiene una penetrancia del 100%, por lo tanto, los descendientes siempre tienen algunos de ellos la enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad descrita en la Edad Media, ¿sí? Muy extendida. Estos pacientes, como tenían estos movimientos coreicos, como de danza permanente, que no podían obviamente frenarlos, se pensaba que estaban poseídos y en general se los mandaba a la hoguera, ¿sí? La gente encomendaba a San Vito, que era el auxiliador de las enfermedades raras, a estos pacientes, por eso también se lo llama mal de San Vito en la jerga. La palabra corea significa danza, ¿sí?
Entonces, el movimiento coreico es un trastorno involuntario, hiperkinético, ¿no? Con movimientos espontáneos, abruptos, excesivos, no tienen un ritmo particular, son irregulares, ¿está bien? Cambian de velocidad y dirección y migran de una parte a otra del cuerpo, o sea, se parecen a una danza. ¿Sí? Les dije que el problema estaba en el brazo corto del cromosoma 4, es una enfermedad autosómica dominante, y ahí lo que sucede al estar dañado, ¿sí? Este brazo corto del cromosoma 4, es que hay una expansión de un trinucleótido CAG. Cuanto más se expande este trinucleótido, más temprano se presenta la enfermedad, que habitualmente lo hace en la tercera y cuarta década, y el problema es que no solo tienen estos movimientos involuntarios, sino que aparte desarrolla el 100% demencia a temprana edad y suelen fallecer a temprana edad. Fíjense en cómo es esta enfermedad. Estos son movimientos involuntarios, el paciente no puede detenerlos, como una danza. Fíjense acá, ¿no? Lo que ocurre. Acá van a ver, ¿sí? Movimientos coreicos. Ahora van a ver algo que se llama coreoatetosis. No solo van a ver movimientos coreicos, así irregulares como danza, sino que también van a ver un movimiento como serpenteante de la mano y del brazo, ¿sí? Como si estuviera buscando algo en el espacio extrapersonal. Eso se llama atetosis. Esos movimientos serpenteantes. Acá tienen otra Corea, que no es la Corea de Huntington, ¿sí? No es esa enfermedad autosómica recesiva, ¿no? Por atrofia, etc. Sino que se llama Corea de Sydenham. La Corea de Sydenham es una de las secuelas que dejaba la fiebre reumática. Es una de las características que tenían las secuelas de la fiebre reumática. ¿Sí? Entonces, se veía antes, en aquellos, cuando no se trataba esta enfermedad, por suerte es muy poco frecuente hoy. ¿Sí? Pero acá tiene un ejemplo de Corea de Sydenham. ¿Sí? También tiene movimientos coreicos, por eso se la llama así. Esos son todos Coreas de Sydenham. Fíjense, estos movimientos, ¿no? Involuntarios. Acá tienen la atetosis, mucho más clara, esos movimientos serpenteantes que les decía. Esto es otra cosa, no confundir. Esto se llama flapping asterix y se ve en la insuficiencia hepática. Lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Se le pide al paciente que extienda los brazos, ¿no? Que tire para atrás bien las manos y tiene esta caída, como si perdiera el tono. Esto es un movimiento anormal también por lesión de los núcleos de la base, se llama hemivalismo o valismo. Son movimientos bruscos, sacádicos. Acá tienen otros movimientos llamados nistagmus, ¿sí? Para recordar lo que habíamos visto antes. Y esto es otra cosa que se llama flexibilidad seria o catatonía. Ponemos los brazos del paciente y quedan en el lugar donde los pusimos. Esto es otro tipo de temblor, diferente a lo que vieron hasta ahora. Es un temblor llamado batir de alas o temblor rúbrico. Se cree que la lesión está en el núcleo rojo, por eso se lo llama así. Se ve en una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson, que es un trastorno del metabolismo del cobre. Bien. A ver, escucho todas las preguntas. ¿Hay preguntas acá? ¿Alguien quiere aclarar algo, aunque no sea una pregunta? Por ahora no, Claudio. ¿No? Bueno, No, yo simplemente resumo Yo antes que una se vayan pregunta. esta última parte. Sí, por ahí. Dale, Perdón. Aye, ¿qué querías contar? No, Emanuel. El tema de los... Ah, perdón, me ibas a ver. Dale, Manuel. No hay problema.
La levodopa puede producir efectos cardíacos. Sí, sí. La levodopa tiene después muchos efectos adversos. Suelen verse, para lo que es la enfermedad de Parkinson, suele verse después de 4 o 5 años de su uso y en general lo que aparecen son las disquinesias, que son tipos de movimientos coreicos, pero también puede a veces dar arritmias, puede dar insomnio, ¿sí? Pesadillas. Sí, obviamente tiene muchos efectos adversos, por supuesto. Gracias. Y tiene una vida media muy corta, tiene una vida media muy corta, por lo cual hay que darla en general 3, 4 veces al día, ¿sí? Esto es algo medio engorroso, pero bueno, es parte muchas veces de la base del tratamiento. Sí, a ella Ok, querías gracias. preguntar. No, perdón, lo mío ya me contesté sola porque iba a preguntar cómo hacían para facilitar el movimiento la dopamina, la liberación de dopamina, pero inhiben la vía indirecta, no es que la estimulan, es Claro, que claro, la exactamente. La vía directa, inhiben claro, la también. vía directa normalmente facilita el movimiento y la indirecta inhibe el movimiento. Claro, Entonces la dopamina en la vía directa la facilita, por lo tanto facilita el movimiento, y a la vía indirecta la inhibe, la inhibe, ¿no? claro. Como inhibe la vía indirecta, que es la que inhibía el movimiento, ahora el movimiento está facilitado, ¿sí? Bien, bien. Eso. Profe, la Corea de Huntington, ¿la coreotestosis era un signo de la Corea de Huntington o era un signo que Sí, o aparece? sea, dentro de la Corea de Huntington, se llama así porque tiene movimientos coreicos, a veces pueden aparecer también coreoatetósicos. Pero, digo, el movimiento coreico y la atetosis no solo se ve en la Corea de Huntington. Por ejemplo, pacientes que tienen una isquemia del tálamo, ¿sí? A veces, o sea, una isquemia o una hemorragia en el tálamo, pueden desarrollar un síndrome que se llama síndrome talámico. ¿Sí? Tiene un nombre propio, síndrome talámico de Dejerin-Roussy. Esos pacientes que tienen síndrome talámico están, por ejemplo, hemiplégicos, por ejemplo, pierden sensibilidad y días o semanas después aparecen crisis dolorosas y le aparecen movimientos coreoatetósicos. ¿Sí? O sea, coreas y atetosis. O sea, que no es solo que en esa Corea de Huntington, ¿sí? Porque la Corea de Huntington es muy difícil de ver, muy difícil de ver, ¿está bien? Ahora, la enfermedad de Parkinson es a la que hay que prestar atención porque sí es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente. Gracias, profe. Una sola aclaración, la enfermedad de Parkinson, el signo cardinal es la bradicinesia, es la lentitud para hacer movimientos, ¿sí? Y eso se explica, lo podemos explicar con esto que aprendimos hoy en fisiología, que es porque le falta dopamina, que la dopamina es la facilitadora del movimiento. Entonces, si yo no tengo dopamina, el movimiento va a estar más lento. Pero fíjense que, ¿cómo explicamos el temblor? ¿No? Que es un movimiento más rápido. Y el Parkinson tiene temblor en reposo, ¿sí? Entonces, no todo lo podemos explicar con esto. El temblor se cree que tiene que ver con que al faltar dopamina hay algunos núcleos que van a estar más excitados que los que estaban y genera eso, pero también se cree que tiene que ver con la acción de la serotonina en otros núcleos, ¿sí? Digo esto para no confundir, ¿no? Porque el Parkinson es alguien que se queda rígido, con poco movimiento, pero al mismo tiempo tiene temblor, ¿no? Que es un movimiento más rápido, ¿sí? Pero bueno, o sea, no todo lo podemos explicar porque le falte dopamina, ¿sí? Pero en general la mayor parte de los trastornos del movimiento del Parkinson se arreglan o por lo menos se ven mejorados o facilitados cuando usamos algo relacionado con la dopamina. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Y profe, esas cirugías que se hacen para el Parkinson, para Claro, controlar, el Parkinson tiene 2 o 3 cirugías mínimamente invasivas, ¿sí? Ya son, digamos, etcétera, que muchas veces lo que hacen es dañar específicamente un sector de un núcleo que estaba hiperactivo y que provocaba en realidad la bradicinesia, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace en esas cirugías, ¿sí? Que hay diferentes, se trabaja a veces sobre el globo pálido o a veces sobre el núcleo subtalámico, por ejemplo, lo que hacen justamente es interrumpir, ¿no? Algo para que el otro núcleo, si estaba inhibido, esté más activo y facilite el movimiento, ¿sí? Pero la cirugía está reservada para ciertos tipos especiales de pacientes y en general cuando la medicación no ha dado el beneficio que era esperable, ¿no? No está indicada para todos los pacientes todavía. Pero se hace en nuestro país, muy frecuente, hay varios lugares donde se hace, el Hospital Posadas, acá en la provincia de Buenos Aires, es uno de los que más expertise tiene en este tema, por ejemplo.
Se han ensayado muchas cosas, se han ensayado el trasplante de células de la médula suprarrenal, médula cromafin, trasplante de sustancia negra de ratas, un montón de cosas se han hecho, digamos, para esto, ¿sí? Se ha mejorado muchísimo porque la medicación hoy disponible es muchísima, entonces los pacientes tienen menos complicaciones también por la medicación, pero todavía no tiene cura, ¿no? No hay una cura específica para esta enfermedad. Y recuerden que lo que estamos estudiando acá, en esta materia, es la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad donde hay neurodegeneración de las neuronas de la sustancia negra compacta, ¿sí? Pero por una enfermedad neurodegenerativa. Acá no estamos estudiando lo que se llaman parkinsonismos, que es pacientes que se parecen al Parkinson, ¿sí? Pero que se producen, por ejemplo, por el uso de medicación o por enfermedad vascular. ¿Sí? Acá estamos estudiando la enfermedad de Parkinson como una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes toman, ustedes no, pero alguien que tiene cierta propensión, le damos Reliberan, ¿sí? Que es el antivomitivo, ¿no? El Reliberan es que la droga es metoclopramida, el mecanismo de acción como antiemético, como antivomitivo, es el bloqueo dopaminérgico, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción. Entonces, hay pacientes que cuando uno les da Reliberan, ¿sí? Desarrollan rigidez y lentitud en los movimientos, como si fuera un Parkinson, pero no es Parkinson. Entonces lo llamamos parkinsonismo medicamentoso, ¿sí? Si usan, por ejemplo, droga antipsicótica, como el haloperidol es un bloqueante potente dopaminérgico. Por lo tanto, ¿qué efecto adverso tenía el haloperidol? ¿Sí? Que por un lado mejoraba la psicosis, pero a los pacientes los dejaba parkinsonianos, pero no tenían enfermedad de Parkinson. Eso se llama parkinsonismo medicamentoso, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Que la enfermedad de Parkinson, la neurodegenerativa, es asimétrica. Primero se daña un núcleo, o sea, una sustancia negra compacta y después se daña la otra. Entonces los pacientes siempre tienen más rigidez de un lado que de la otra, más bradicinesia de un lado y más temblor de un lado. En cambio, los que son medicamentosos o vasculares, suele ser simétrica la enfermedad. Se da de igual manera en los dos lados del cuerpo. La última aclaración, porque después entra en el examen y yo me olvidé de comentarlo, es los núcleos de la base, tanto la vía directa o indirecta, ¿no? Nosotros decimos que facilita o inhibe el movimiento, ¿no? Pero ¿cómo lo facilita y cómo lo inhibe? ¿Sobre qué actúa al final de toda la vía? ¿Sobre quién actúan los núcleos de la base? ¿Cómo termina la vía directa y cómo termina la vía indirecta? Tálamo. Acá dicen la Bien, corteza. claro, del tálamo y del tálamo a la corteza. ¿Sí? Del tálamo hacia la corteza. Cuando decimos la corteza son las cortezas motoras. ¿Sí? ¿Está bien? Se queda claro eso, ¿no? La corteza del cerebro, las cortezas motoras del cerebro. Y la corteza motora derecha, ¿qué parte del cuerpo regula? La izquierda, dicen acá. Muy bien, entonces, cuando yo me dañe los núcleos de la base del lado derecho, ¿sí? Que trabajan con la corteza motora derecha, el problema lo voy a tener del lado izquierdo del cuerpo. ¿Sí? Esto, digo, los núcleos de la base, su manifestación es contralateral. A diferencia del cerebelo, que era ipsilateral, ¿sí? Las manifestaciones de los núcleos de la base son contralaterales. ¿Sí? O sea que el enfermo de Parkinson, que tiene más temblor del lado derecho que del lado izquierdo, podríamos suponer que los núcleos de la base del lado izquierdo son los más dañados. Por eso se ve más temblor del lado derecho. ¿Sí? Entonces esto es importante recordarlo. ¿Se entiende? Profe, corteza Sí, izquierda, volviendo al núcleo tema del- izquierdo. Los núcleos de la base del lado derecho, ¿sí? Estimulan a la corteza motora derecha y los núcleos de la base del lado izquierdo la corteza motora izquierda. ¿Está bien? Sí, a ver. Como la corteza motora sí es cruzada por el haz piramidal, entonces si yo lesiono el núcleo de la base del lado derecho y el problema lo tengo hacia la corteza motora derecha, la manifestación en el cuerpo es del lado izquierdo. Sí, gracias. Bien. Bueno, las clases ya están en PDF, ¿está bien? Apenas terminemos con esto y se grabe, le subo la clase, ¿está bien? De acá lo importante, obviamente, es recordar los síndromes cerebelosos, ¿no? Recordar la enfermedad de Parkinson,
y obviamente la vía directa e indirecta en este caso, y en el caso de cerebelo, las preguntas habituales tienen que ver con lo que vimos de vermis para vermis porción lateral, ¿no? Dónde proyectan y qué regulan en cuanto a eso. Esas son las preguntas que más frecuentemente aparecen en los exámenes, ¿sí? Pero bueno, quedo dispuesto a cualquier pregunta, y recuerden que obviamente que el sábado tienen la clase de nuevo con otro profe para volver a escucharlo. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias por quedarse. Profe, Muchas ¿te puedo hacer una gracias. pregunta? Pero no de la clase. Escucho. La vez pasada dijiste que los que vivíamos cerca del INE, que salíamos de SIM pero vivíamos cerca, que podíamos dar el presente y no tener que quedarnos. No, yo no dije eso. No, yo no dije eso. No. O sea, el que le toca cursar un martes tiene que ir a cursar el martes. Son pocos, digamos, son poquitas personas, digamos, pero tienen que ir a cursar el martes. ¿Sí? Los que les dije que los que están cursando SIM y viven lejos, Sí, los que viven cursábamos lejos, SIM nos podíamos quedar, pero que los por que eso. vivíamos cerca le podíamos dejar el lugar. No, está bien, pero yo no dije eso. Lo que dije es si llegara a haber multitud, digamos. Yo lo que veo de acá en el aula es que sobran bancos. Así que en principio no es eso, digamos, ¿sí? Lo que aclaro es, el que vive lejos se puede quedar, por supuesto, ¿está bien? Pero después hay que cumplir digamos, la verdad que es poquito, ¿no? Creo que es una vez casi al mes que tienen que ir presencialmente. Así que eso hay que cumplirlo. Bueno, listo. Profe, yo le avisé por campus, le mandé un mensaje y le Sí. dije que este sábado presencial no iba a poder ir porque rindo ecología a las 8. Sí, lo vi. Ah, ok. Sí, Y sí, me sí. uní. Yo, a todos los que rinden, digamos, obviamente yo tengo un listado de los profes, ¿está bien? O sea, eso no hay problema, quédese tranquilo, yo después lo chequeo. En general no lo chequeo inmediato, lo chequeo 2 o 3 semanas después, pero yo lo chequeo. Por eso me uní hoy más que nada para ver la clase porque Sí. no iba a poder el sábado. Perfecto. Gracias. No, por favor. No sé si me escucha No ahí. sé si me escuchan. Sí, yo escucho. Volviendo al tema del reliberante, a mí me ha pasado de ver, no recuerdo ahora la palabra, nombre técnico, pero que manifiesten como si fuera un ataque de pánico al administrarlo. Eso, ¿cómo? No podría decirte, porque eso con la metoclopramida no podría explicarlo, digamos, no el fundamento. La verdad que no podría explicarlo, ¿sí? Lo que sí les dije acá, digamos, es que como el mecanismo de acción es un bloqueo de la dopamina, obviamente, fíjense lo siguiente, la levodopa, que se da para el Parkinson, como efecto adverso más frecuente provoca náuseas, ¿sí? Pero no le podemos dar a estos pacientes metoclopramida reliberante. Entonces se usa otra medicación que no provoca este bloqueo dopaminérgico central, ¿sí? Pero simplemente es eso. Pero no podría decirte por qué podría exacerbar otro síndrome. Bueno, gracias. No, por favor. Profe, le hago una consulta del tema de organización. Cuando no nos toca presencial, ¿podemos hacer otra clase? O sea, los sábados o los martes es indistinto. Sí, cuando ustedes están virtual, si se quieren conectar martes o sábado, para mí es indistinto, no hay ningún problema. ¿Está bien? Buenísimo. Gracias. Por conexión no hay problema. No, por favor. Recuerden que el sistema después baja el listado, o sea, si ustedes se conectaron, van a figurar ahí presentes, así que no hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, nos vemos en la próxima. Buenísimo, profe. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias por quedarse. Chao, profe.